David que nos grabe. Déjeme darle la bienvenida a quien sí sabe de este tipo de temas y a quien sí llega con datos duros, con los datos que hablan por sí mismos, como decía el mismo Peña. Mi querido Ricardo Sevilla, gran escritor, gran periodista, muy admirado en este espacio en Sin Censura. ¿Cómo te va? Bienvenido. Querido Toño, público memorioso, buen día, me va muy bien, muchas gracias, espero que a ti también, y bueno, no te enojes, querido Toño, porque pues esa es la moneda de uso corriente de la prensa corporativa, ese es el estilo de informar o desinformar de Carlos Loret de Mola. El presidente de la República está haciendo lo que pretende él, y muy bien, que es exhibirlo. Está exhibiendo su sevicia, está exhibiendo los montajes que ha hecho, los ha puesto en contexto, los ha recapitulado, los ha comentado, los ha glosado, los ha puesto en la principal tribuna, yo diría que incluso una de las principales tribunas del periodismo en este país, que es la mañanera. Sí, aunque le duela a la oposición que nos está espiando ahí y a los falsos cuatroteístas, lo cierto es que la conferencia mañanera se ha convertido en uno de los principales espacios periodísticos donde el presidente de la República ha dado cátedra de periodismo, ha hablado de los grandes periodistas de este país, periodistas hombres y mujeres, Ana Belén Gutiérrez de Mendoza, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, el nigromante, etcétera. Es el año de Flores Magón, y eso no lo puede hacer pues este pseudoperiodista, Carlos Loret de Mola, que, como tú bien dices, está defendiendo una agenda política, y es la agenda política del PRI y del PAN. Es la empresa de la familia Madrazo, Latinus, y bueno, pues está ahí de la mano con este payaso, el payaso de la peluca verde, Víctor Trujillo, que cada vez es más broso, está siendo devorado por las fauces chocarreras de ese bufón, y el presidente presenta con datos duros estas facturas, 24 millones de pesos al Chas Chas. Eso solamente los tendría una institución para dárselas al Chas Chas, también a un personaje que colaboró con él y que ayer hablábamos precisamente de él, Nicolás Alvarado, personaje que recibió 45 millones también al Chas Chas. Y bueno, pues dime con quién te juntas y te diré con quién eres. Lo hemos dicho ya desde hace tiempo, Loret jamás renuncia a la confrontación, y esto le ayuda bastante a esa impopularidad que al ser impopular se hace conocido, se hace reconocido, y eso le gusta la confrontación con el presidente, porque es el personaje más conocido, el presidente más aceptado, uno de los presidentes más celebrados en la historia de este país, y que un personaje como Loret de Mola esté teniendo este intercambio, debate, llamémosle así, pues suma para su causa. Lo que es falso, pues bueno, es que este sujeto sea un periodista. Siempre ha sido un vocero, un empleado. Lo ha sido de Televisa, lo es ahora de Latinos, lo ha sido de W Radio, con sus intermitencias, y bueno, pues eso es lo que significa este personaje que ha sido señalado por montajes, por enriquecimiento, que yo diría enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Pues porque tú y yo, querido Toño, y la gente que nos ve sabe perfectamente que el periodista vive prácticamente al día, no tiene en ninguna redacción que se conozca pues este tipo de salarios, no tiene una riqueza como lo ha sido la de Carlos Loret de Mola, ominosa, pero no se nos olvide nunca, público memorioso, quién es este sujeto. Este sujeto es un mercenario del periodismo, es un sicario de la pluma, y alquila su impopularidad al mejor postor. La alquiló en su momento para pues aquella trama que dolió mucho al pueblo de México, sobre todo a la Ciudad de México, con el tema del colegio Rebsamen, que, pues bueno, presentó ahí a una supuesta niña, Frida Sofía, en una historia demencial que, de acuerdo con su loca cabeza, podría haber estado
atrapada en los escombros de ese colegio. Es un cínico, es un corrupto, como lo ha dado a conocer pues la prensa alternativa, llamémosle así, esta riqueza que ha tenido los departamentos, además del departamento en Miami y toda esta y todas estas posesiones ricas, pues bueno, tiene aquí en la Ciudad de México pues, alrededor de 13 departamentos que valen 100 milloncitos de pesos, alrededor de 100 milloncitos de pesos. Entonces, eso solamente se logra cuando tienes un alma corrupta y un corazón de mercenario, es como lo he descrito a Loretito, pero pues es de esa calaña. Entonces, que no nos sorprenda, pero tengamos muy bien en cuenta de qué se trata, querido Toño. Mi abuela decía alma muerta, así le llamaba este tipo de personajes. Bueno, mi abuela ya fallecida, con toda esa sabiduría, creo la mejor forma también de definirle, mi querido Ricardo. Y le voy a pedir a don David que nos grabe, porque fíjate, hoy la corresponsal de Reforma, Claudia Guerrero, quien nunca da su nombre, ¿no? Y que regresó después de ya años de no haber estado en la conferencia de prensa mañanera, interrumpe la mañanera para exigir, quiero decir, la postura del presidente, luego de que 4 legisladores flatulentos que dicen ser demócratas y liberales acá en los Estados Unidos, encabezados por nada más y nada menos que la fichita de Robert Menéndez, enviaron una carta al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia y al mismo presidente Joe Biden para asegurar que el presidente López Obrador está acosando al Poder Judicial y que además de todo utiliza al fiscal general Alejandro Gertz Manero para este tipo de situaciones. El presidente dice, no, pues no mames, ¿no? Están mintiendo. Con todo respeto les dice, querido Ricardo, querido público consentidor, que están mintiendo, ¿no? Y que esto se debe obviamente a estar mal informados. Desde ya temprano, desde hace un ratitito, le platicábamos a la gente esa hipocresía que existe aquí en Estados Unidos en cuanto a este sistema bipartidista, querido Ricardo. Un sistema que nos ha jugado el dedo en la boca durante mucho tiempo diciéndonos que hay liberales y conservadores, que hay una izquierda aquí en Estados Unidos, cuando tanto demócratas como republicanos son conservadores. Unos son conservadores normales y los otros son disque moderados, que pues vienen siendo los peores, los demócratas. Ese cabrón de Bob Menéndez, desde 1994, y tú no lo vas a ampliar ahora, ¿no? Pero desde 1994 nos viene mintiendo a los hispanos acá en Estados Unidos al asegurarnos que es, bueno, pues don Chinguetas y que está a favor de las causas de los hispanos, pero no hace nada. Se ha visto envuelto en una serie de escándalos terribles, ¿no? Al puro estilo priista, ¿no? Aquí en Estados Unidos, que tú nos ampliarás en unos momentos más. Pero eso es lo importante, creo, el que se puede exhibir estos sujetos, no como los políticos que defienden las causas justas, ni de los hispanos ni de los libres pensadores aquí en Estados Unidos, sino pinches políticos ambiciosos que ahora salen con una cartita acusando a López Obrador de pura mentira, ¿no? Claro que sí, Toño. Pues bueno, estos personajes son de esos, digamos, pues, ¿cómo le llamaremos? Unos hipócritas ramplones, porque hay que recordar quién es este personaje, Menéndez, que aunque nace en Nueva York, esa ciudad donde pasaban los búfalos, como dijo el presidente esta mañana, y aquí en esta ciudad, en este país, ya había universidades, pues bueno, tiene padres de origen cubano. Entonces son personajes que huyen de Cuba, incluso huyen del gobierno de Fulgencio Batista. Esto lo cuenta muy bien, lo desglosa bastante correctamente Guillermo Cabrera Infante, este gran escritor también de origen cubano, pero que sin duda ellos no han leído. Ahora, son mentirosos, como dice el presidente López Obrador, porque están señalando a Gertz Manero. Nosotros no estamos de acuerdo, bueno, yo particularmente no estoy de acuerdo
con el trabajo que está haciendo Gertz Manero, lo he expresado así, me parece muy tardo, me parece un hombre que ha cedido también a la visceralidad, pero esto que hacen estos personajes, los demócratas estadounidenses, enviándole a Anthony Blinken y a Merrick Garland, que es el fiscal, la carta acusando a Gertz Manero, el Poder Judicial para perseguir a los opositores del presidente López Obrador, no, esa es una gracejada, es una bufonada, yo no sé quién los está allá asesorando, probablemente uno de los personajes más cercanos a los demócratas, que es León Krause, el hijo del ingeniero en fraudes y fake news, Enrique Krause, pero no nos hagamos los desentendidos o que no nos tomen en curva, querido Toño, público memorioso, porque los planteamientos de los demócratas estadounidenses se deben específicamente a que en efecto hay intereses de por medio. ¿Y cuáles son esos intereses? Son intereses político-electorales. No olvidemos, como nos lo recuerda el presidente López Obrador, que allá en Estados Unidos es temporada de campaña, es temporada de huracanes electorales, y tampoco que no se nos olvide, público memorioso, que el Partido Demócrata y el Partido Republicano son los dos grandes entes políticos de Estados Unidos, y aunque se nos ha dicho que poseen filosofías e ideas muy diferentes sobre el gobierno, la realidad es que no es así. En sus preceptos, por ejemplo, nos dicen que la ideología demócrata defiende una mayor intervención del Estado en la economía y una filosofía más liberal y de izquierda. Eso es lo que nos dicen en los preceptos. En sus preceptos, por otro lado, los republicanos nos dicen que tienen una ideología que apuesta a una menor actuación del Estado, que defienden supuestamente ideas más conservadoras y la reducción de los impuestos. Pero la verdad es que, como tú bien dices, están actuando al estilo del PRI, pero ambos partidos son como si fueran aquí el equivalente al PRI y al PAN. Es decir, demócratas y republicanos se comportan como eso, como el PRIAN. Los demócratas, por ejemplo, pongamos por caso, defienden la existencia de un salario mínimo y una tributación progresiva, es decir, que vayan acumulándose y dando más dinero a la hacienda de Estados Unidos, las personas, para los que tienen rentas más altas, pero en los hechos no es de esa manera. Los republicanos, que supuestamente se oponen, defienden que los impuestos no deben ser aumentados a nadie, eso dicen, y que los salarios deben estar establecidos por el mercado libre. Entonces, ahí se tocan, ahí hay una contradicción, y esto es lo que los hace juntos. A lo mejor vamos a sonar chocarreros, pero público memorioso, recuerden esa serie de House of Cards, y ahí se van a dar cuenta un poco cómo se manejan las cosas. A lo mejor no es algo que recomendarían los expertos en geopolítica, pero para el público llano sí es interesante ver esta serie, porque se van a dar cuenta cómo se dan la mano demócratas y republicanos tras bambalinas, y cómo van juntos a tal o cual política supuestamente de desarrollo, y que en realidad no es así. Así exactamente como hacen en el PRI y en el PAN, es como están actuando allá. Entonces, que no nos vengan aquí con que están sancionando la política del gobierno de México, porque lo que está haciendo el presidente López Obrador, Toño, es actuar con mucho vigor, con mucha energía, como nunca se había hecho en este país en el último tiempo. No nos imaginamos en ningún momento, o yo le pido al público memorioso que se imagine nada más la escena de un Enrique Peña Nieto teniendo estos pantalones que tiene López Obrador, en ningún momento. ¿Y qué decir de Calderón? Pues no solamente no tenía esa gallardía, sino no tenía esa esa característica, porque en realidad estaba embrutecido todo el tiempo y era un agachón. No tenemos a un presidente agachón, no tenemos a un presidente que tolere el injerencismo, y eso le está doliendo muchísimo a la oposición. Un presidente muy inteligente que por un lado nos puede hablar
de la reforma eléctrica y por otro lado puede darnos clases de periodismo y está enfrentando las fake news que están presentando estos personajes, y que exhiba la corrupción de un personaje como Carlos Loret de Mola, y que exhiba la corrupción de los eurodiputados, y que exhiba la corrupción de los asambleístas estadounidenses, a mí me parece la mar de bueno, porque el pueblo tiene que quitarse esa venda e informarse con los datos duros. Querido Ricardo, quiero pedir tu opinión sobre esto. Hace unos momentos nos planteas que pues no sabemos quién esté asesorando o haciendo este tipo de planteamientos ante los intereses que existen por parte de varios legisladores demócratas. Yo te voy a ser perfectamente honesto. Acá en Estados Unidos, desafortunadamente, ese supuesto poderío hispano que tenemos lo detentan, sí, los cubanos exiliados y que son ultraconservadores en los medios de comunicación tradicionales como Telemundo, como Univisión. Ellos pues son los que ponen siempre, ¿no?, a sus grandes figuras, como este señor que tienen en Telemundo, se me va su nombre siempre, ahí se me puede recordar, doña Cecilia, pero yo te quería plantear un nombre en específico. Hace 1 año y medio más o menos, con la cola entre las patas, se fue un personaje que era extremadamente crítico y hasta funesto, pero crítico de la actual administración, un personaje que ha sido vinculado a las esferas del poder de Chile y de México, no creo que usted que le voy a decir de Chile, mole y pozole, no, de Chile y de México, y se fue a Miami precisamente a supuestamente ejercer sus columnas y etcétera. Me refiero a nada más y nada menos que a Pablo Iriart. ¿Qué nos puedes decir sobre este personaje? Ya para cerrar, yo sé que no tenemos mucho tiempo aquí en Sin Censura, empezamos hoy tarde por muchas cosas, pero ¿qué nos puedes tú hablar sobre este personaje, Pablo Iriart, y tal vez la influencia que pueda tener ahora en los conservadores que dicen ser liberales acá en Estados Unidos? Bueno, pues hay mucho que decir de Pablo Iriart. Es un personaje pues que vino con una mano adelante y otra atrás, presentándose como un exiliado. Aquí recibió el buen trato de Héctor Aguilar Camín, del grupo Nexos. Lo colocaron a trabajar en el periódico Crónica de la familia de Caguachi Macari, Caguachi Gastín, padre e hijo, y bueno, a Pablo Iriart lo han ido recolectando los diferentes odiadores del presidente López Obrador. Desde antes de que fuera jefe de gobierno, Pablo Iriart tuvo la consigna de darle una tunda, pues bueno, era la consigna darle una tunda, nunca lo consiguió, y entonces se redujo simple y sencillamente a lanzar diatribas. Lo intentaron llevar al grupo Imagen, hay que recordarlo, Toño, en Público Memorioso, allá lo llevó Pedro Ferriz de Con. Pedro Ferriz de Con lo llevó a dar noticias, a leer teleprompter en Excelsior Televisión, y Olegario lo regañó y le dijo: no, hombre, ¿cómo va a estar aquí Pablo Iriart? Así nosotros tenemos a nuestros propios voceros, tenemos a Pascualito y te tenemos a ti, ¿cómo va a estar aquí este señor? Además es una incongruencia. Y sí, bueno, pues ha estado en Crónica, estuvo en La Razón, este periódico de corte también priista, de la gente vinculada al grupo Atlacomulco, gente vinculada también a los temas de hidrocarburos, a los contratos jugosos en Pemex, y actualmente está relegado allá en Estados Unidos. Allá lo enviaron porque le cayó pesado a Manuel Arroyo, que es el propietario del Financiero, y le dijeron: bueno, pues este personaje está siendo demasiado beligerante, entonces hay que ponerle un estate quieto, y esa fue la recomendación que le hicieron a Enrique Quintana. Enrique Quintana es el director del periódico El Financiero, donde escriben además el hermano de Margarita Zavala, Fernando García Ramírez, Daniel Krause, etcétera, los que usted ya conoce, Público Memorioso, y este personaje pues está ahí, y por eso tiene ese afecto por los exiliados, por la gente que tiene gusto por el injerencismo, y este personaje es un total y absoluto abyecto. Estuvo también en TV Azteca con Jaime Sánchez Susarrey, otro de los caradura del grupo Nexos. Entonces, todo está junto con pegado, querido Toño.
Y fue en algún momento, pues mi jefe, porque yo comencé, yo hice mis pininos precisamente en Crónica, como te había contado en algún momento, en tiempos de canallas, aquí al espacio al que espero regresar en cualquier momento, en precisamente un periódico Crónica muy priista, muy de los caguachi, muy del conservadurismo, querido Ricardo Sevilla. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales? ¿Qué van a andar haciendo? ¿Cómo vas? ¿Cómo está hoy? Me parece hoy el programa de Tiempos de Canallas. Que cuéntanos qué van a hacer por ahí. Compártenos tus redes sociales, querido Ricardo. Claro que sí, querido Toño, pues están abiertas las puertas de Tiempos de Canallas y de los datos duros. Cuando tú nos quieras visitar, siempre es un gusto y es un lujo. Y bueno, pues qué triste que hayas tenido que trabajar con Pablo Iriart, pero yo diría, no tanto como en mi caso, porque tuve que trabajar también con Pablo Iriart, pero también con Rubén Cortés, otro personaje que tiene ahí. A lo mejor coincidiste con él en Crónica y después se lo llevaron a La Razón y allá estuvo como director y ahora lo tiene ahí un poquito ocupándose Joaquín López Dóriga en López Dóriga Digital, porque se dan pasos cruzados. Síganme, por favor, público memorioso, en mi Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos en los datos duros MX, donde tenemos informativo a las 6 de la tarde y tenemos Tiempos de Canallas de 8 a 9, esta sátira política, y ahí vamos a seguir exhibiendo este gran mapa de la corrupción. Hoy escribí mi columna en el diario Basta y que tiene que ver con la investigación especial que presenté ayer aquí en Sin Censura sobre la dupla de Nicolás Alvarado y Teresa Vale, la amiga y empleada y soporta todo de Carlos Alarraqui. Entonces, síganos allá, querido Toño, yo te envío un fuerte abrazo e insisto, Tiempos de Canallas y los datos duros, abiertas las puertas de par en par. Ahí estaré con mucho gusto muy pronto y siempre es un placer hablar con el querido Sevilla, escuchar su visión y bueno, obviamente su conocimiento sobre lo que ocurre en México y lo que ocurre en los medios de comunicación. Nos vemos muy pronto, querido Ricardo Sevilla. Esto, grábenos, don David. Déjeme darle la bienvenida a una académica muy admirada por este espacio, a la profesora universitaria y escritora Guadalupe Correa. Guadalupe, muy bienvenida a este espacio. Mucho gusto estar con ustedes, ¿verdad? ¿Me pueden escuchar? Perfectamente, la escuchamos fuerte y claro. Muy contenta de estar en este espacio con ustedes y bueno, estos días son días muy importantes que se van a decidir muchísimas cosas en este país y bueno, el tema de la propuesta de reforma propuesta de reforma eléctrica del sector eléctrico en México, el día de hoy la discusión y la votación en la Suprema Corte son fundamentales, ¿no? Va a ser realmente un avance o un retroceso en materia de soberanía energética, de soberanía nacional, y entonces es muy importante. Y muchas gracias por invitarme. De verdad que estos temas hoy por hoy son fundamentales. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Hoy es un día, como usted bien dice, decisivo para esa ley de la industria eléctrica. En estos momentos, lo acabamos de ver, la Suprema Corte de Justicia está decidiendo si es constitucional o no. Solo se necesitan 4 votos para que continúe en vigencia, se necesita también 8 para que sea declarada completamente constitucional u 8 en contra para que sea inconstitucional, lo que según algunos otros expertos pues es improbable que ocurra. Le queremos preguntar, profesora, ¿qué podemos esperar de la determinación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy? Bueno, en realidad ya se han hecho pues bastantes encuestas, se ha analizado bastante bien. Yo creo que ni por un lado ni por el otro sería como muy difícil que se pudieran conseguir, tanto por quienes están votando por la inconstitucionalidad, los 8 votos, o por realmente ya avanzar
en el camino de la constitucionalidad y finalmente simplemente discutir la cuestión del litio y bueno, evadir todas las controversias y lo que ha planteado la industria del sector eléctrico, ¿no? En realidad, todas las peticiones de la industria para mantener un sistema de privilegios, para mantener las controversias, si se logran los 8 votos que se necesitan para hacer del proceso un proceso válido que avance la propuesta de reforma del Ejecutivo mexicano, la propuesta que fue pues, estudiada por parte de quienes realmente conocen en la Comisión Federal de Electricidad, pues estas controversias todos los planteamientos de la empresa, de las empresas privadas, no van a avanzar. Pero yo creo que es difícil, ¿no? Yo creo que se van a conseguir estos 4 votos. Entonces, el día domingo, con el proceso de revocación de mandato, se va a ver qué es lo que quiere la gente. Y al final, pues obviamente se va a tener que discutir en la Cámara de Diputados, que es fundamental, probablemente la segunda semana de abril, y después de esto se va a decidir en la Cámara de Senadores. En realidad, todo esto tiene que ver con unas modificaciones a la ley que se plantearon en el mes de febrero del año pasado, que fueron aprobadas, pero luego el Poder Judicial, un juez, pues invalida, ¿no? esta aprobación de estas reformas a la ley y obviamente operando a favor de las empresas del sector energético con esta cuestión de las controversias, ¿no? que presentaron quienes se oponían a este cambio en la ley del sector eléctrico con consideraciones supuestamente medioambientales y de competencia económica, obviamente todo esto beneficiando a las grandes empresas, al sector energético internacional, que obviamente apuesta por las energías aparentemente limpias, la energía eólica y la energía solar. Plantean estas controversias, el juez decide a favor de las empresas y hoy se está decidiendo si eso que plantearon el gobierno de Colima, la oposición, los senadores de oposición y la COFESE, un organismo autónomo que realmente está abogando por los intereses privados, por estas materias de competencia, este argumento que fue utilizado en los años 90, a principios de este siglo, para justificar un modelo que ensanchó la brecha entre los más pobres y los más ricos, y que dio como resultado el crecimiento de un sector oligopólico, de un sistema oligopólico en el sector energético y en otros sectores también. Este sistema que algunos llaman neoliberal, esta tecnocracia que decidió reducir el papel del Estado y conferirle este papel a las grandes empresas. Estamos hablando ahorita del sector eléctrico, del sector energético en particular, pero finalmente pues está beneficiando a un pequeño puñado de empresas que actúan como un monopolio en una estructura oligopólica. Entonces, lo que se va a decidir en este momento, ¿no? Es si este amparo, bueno, finalmente ya no va a haber amparo, y si lo que las empresas querían, las empresas que se ampararon, las empresas que quieren continuar con el esquema que se aprobó en los años de Enrique Peña Nieto, que tiene que ver con la aprobación de la reforma del 2013, si esta ley de la industria eléctrica no puede reformarse o sí se puede reformar para volverle a dar la rectoría al Estado. Esto es muy, muy importante. ¿Y por qué es importante? Y esto es importante que lo conozcamos más allá de las cuestiones más técnicas, más legales, que de aquí sí yo no puedo hablar, porque realmente lo que se está decidiendo el día de hoy, si nosotros ahorita estamos escuchando, están ahorita argumentando, pues todo es en términos más legales, ¿no? Y finalmente ellos van a decidir en un sistema que es para expertos, ¿no? Es una cuestión legal, es una cuestión técnica. Yo voy a hablar de la cuestión política y de lo que implica
en materia social, en materia económica para el pueblo de México. Entonces, ¿qué pasa si el gobierno de México tiene un revés en la Corte el día de hoy? El gobierno de México, estoy hablando de la propuesta de hacer estos cambios a lo que se decidió en 2013 con la ley de la industria eléctrica, y por eso la ministra Loretta Ortiz pues también fue atacada, ¿no? Porque supuestamente ella sí se planteó en el año 2013, cuando era diputada por el Partido del Trabajo, una negativa a aprobar esta ley. ¿Por qué? Porque la consideró, como se ha planteado en muchas ocasiones, una ley que beneficiaba a las grandes empresas del sector transnacional y perjudicaba a los consumidores, al pueblo mexicano. Entonces, realmente esto es muy interesante porque saben más de los que tienen más conocimiento técnico sobre esto pueden explicar mejor, pero tiene que ver con lo que la Comisión Federal de Electricidad estaba dispuesta a darle a las empresas, que solamente iban a pagar una parte de los costos, y que una parte importante de los costos que deberían tener estas empresas, lo iba a pagar el Estado mexicano, y se iba a trasladar en precios para los consumidores mexicanos. Y esta cuestión, pues obviamente, pues se decidió por nuestros representantes en un momento donde también en el año 2013 se dice que esta reforma energética en general, no solamente la parte del sector eléctrico, pero fue una reforma que además se incurrió también en corrupción. Esto lo ha dicho el presidente en sus últimas participaciones en la mañanera. Y bueno, esto que pasó en febrero, que realmente se habían aprobado estos cambios para hacer más justo la participación privada en el sector eléctrico, pues obviamente las empresas dan el grito en el cielo, y los jueces, ¿no? Por eso el aparato judicial es muy querido el sistema judicial es muy querido por la oposición, porque un juez cualquiera puede decidir otorgar un amparo para proteger los intereses privados o proteger cualquier tipo de posiciones que están en contra del gobierno de México, de la posición del gobierno de México, de un proyecto alternativo de nación donde se beneficia a la gente y no a las empresas. Es el modelo por el que la mayoría ha votado, y es el modelo que el pueblo mexicano va a avalar o no este domingo. Va a ser una cuestión muy complicada. Yo creo que estos 4 votos van a ser los que van a regir el proceso de aquí en adelante. No creo que se consigan los 4 de un lado ni los 4 del otro. No creo que el día de hoy se vaya a decidir por las empresas. La Corte vaya a decidir, ya sea en su gran mayoría con estos 8 votos, ya sea por las empresas o ya sea por lo planteado de forma justa por el gobierno mexicano, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en un esfuerzo muy importante para poder darle al Estado mexicano la gestoría de sus recursos estratégicos en un momento de guerra mundial, en un momento donde la electricidad fluctúa, donde los precios afectan a las familias. Vemos lo que está pasando en Europa, y bueno, el día de hoy es un día muy importante, pero muy probablemente va a seguir el proceso, va a seguir la lucha. La lucha se decide quizás el domingo, porque el domingo las personas con el proceso de revocación de mandato, con esta votación, pues van a salir a la calle a avalar un modelo de nación o no. Y si la gente no participa, pues muy probablemente los legisladores van a votar por los intereses, ¿no? De las empresas, porque las empresas, como el gobierno de los Estados Unidos, parece ser que están haciendo un cabildeo muy fuerte. Son muchos los recursos que ellos van a perder derivados de contratos leoninos que se aprobaron en un momento en el cual también estos grupos de interés, el lobby energético, tuvo una gran relación tanto con los empleados de las empresas transnacionales como con los congresistas. Y bueno, y aparentemente la reforma del 2013 se logró aprobar vía sobornos. El presidente de México ha sido muy claro en estas últimas 2 intervenciones que ha tenido en este sentido, ¿no? En este sentido de que la corrupción aparentemente privó en el año 2013, eso dicho por el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin,
cuando llega a México y trata de negociar. Esto es lo que trata de negociar, no presenta las pruebas y por eso es tan importante lo que va a pasar el domingo, porque los legisladores le deben sus puestos al pueblo de México. Y entonces, si el pueblo de México se expresa, sale a participar, bueno, obviamente a favor o en contra de este modelo, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, el cabildeo de los estadounidenses, del gobierno estadounidense y de las empresas, que muchas de ellas tienen sus centros de operación en los Estados Unidos, pues obviamente van a tener que actuar de alguna forma, ¿no? Se tenía entendido, y yo había estado analizando la postura de los legisladores del PRI, por ejemplo. Bueno, obviamente el PRI, pues por lo que representa el partido, ¿no? Lázaro Cárdenas, la ideología nacionalista que dio gran crecimiento a México en los años 50, a principios de los años 60, el milagro mexicano, la industrialización del país a partir de la nacionalización de la industria petrolera, ¿no? Estas ideas que han sido pues manejadas desde la escuela de Chicago, desde la tecnocracia, desde todos estos hombres privilegiados que se fueron a estudiar a los Estados Unidos y a Europa y vinieron aquí a traernos estas ideas de que tener de que regir, de que tener el control, de que el país tuviera el control de sus recursos estratégicos era una tontería, que no necesitábamos hacer eso, que realmente quien nos iba a dar crecimiento iban a ser las empresas transnacionales. Pues se ha visto que eso no solamente no ha sido cierto aquí, sino no ha sido cierto en ninguna parte del mundo. Y bueno, esto queda muy claro en el mundo desarrollado, queda muy claro en Europa. Ahorita el conflicto por cuestiones de gas natural, por cuestiones de hidrocarburos, que eso es muy importante para la generación de otras fuentes de energía. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del gas natural y la producción de energía eléctrica, pues está poniendo en graves problemas a los consumidores y a todo el país, ¿no? Los países europeos. Pienso en el caso de España, porque esta problemática con los altos precios de la electricidad, que obviamente estaban oligopolizados por algunas empresas, y una de estas empresas, Iberdrola, pues tiene un papel fundamental también en el sector eléctrico, de generación de energía eléctrica en el país, y entonces obviamente están muy a disgusto, ¿no?, de este esfuerzo tan importante. Pero creo que el esfuerzo en este momento pues debe de recaer en la gente, a establecer esa presión, decirle a nuestros representantes qué es lo que queremos, qué es lo que nos conviene. Yo tengo mi especialmente parte por muy representantes personal, pero esto es una democracia, las mayorías son las que están, las que van a regir, y las mayorías van a salir a apoyar un proyecto. Pues bueno, esa es una voz muy importante, y los legisladores, si votan en contra de ese pueblo, pues van a ser castigados. Y el tema de la reelección es importante, el tema de su estadía como representantes del pueblo también es importante. Si la gente tiene una voz o clama por un proyecto, el día de ayer en la Plaza de la Constitución se vio realmente lo que quería la gente, estaban apoyando a la reforma eléctrica. Lo que diga el Poder Judicial es importante, pero ellos no son elegidos como son elegidos los diputados y los senadores mexicanos. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver también qué tanto ha pesado este cabildeo, ¿no? Porque no puedo pensar, de veras, no puedo pensar que un mexicano pueda apoyar una dirección distinta a lo que plantea el gobierno de México, entendiendo ya todo lo que se nos dijo en el Parlamento Abierto, toda la exposición de la Comisión Federal de Electricidad, el tema de los costos, de cómo la CFE estaba cubriendo los costos de las empresas que finalmente no tenían que cumplir con los requerimientos de abastecimiento, y si no lo hacían ellos, pues la CFE tenía que buscar otras fuentes, ¿no? Hay todo un tema técnico que ya me han explicado, pero que me parece mucho más consistente que lo explique un experto en el sector eléctrico que yo. Pero lo que yo entiendo es que la Comisión Federal de Electricidad estaba asumiendo costos muy importantes que que han sido trasladados a los consumidores, al pueblo de México, ¿no? Y que las empresas solamente estaban pagando costos marginales, costos
pues que eran muy bajos en relación a los costos totales, y finalmente ellos no tenían responsabilidades de proveer la energía que se necesitaba, ¿no? La energía eólica, la energía solar se han utilizado y esta necesidad de proteger el medio ambiente, lo cual es muy importante, la existencia del cambio climático que no se puede negar, pero también creo que no se nos ha explicado necesariamente lo que implica que estas empresas, que obviamente siempre fueron proveedoras de energías sucias y que van a seguirlo siendo, lo que va a implicar para ellos, ¿no? Y para la cuestión geopolítica, lo que Estados Unidos quiere un nuevo trato verde, quiere hacer un nuevo trato verde para regenerar su infraestructura, no solo energética, sino para desarrollar al país como en el siglo pasado, en la era del New Deal, del nuevo acuerdo, ¿no? Del nuevo acuerdo, que son políticas keynesianas en las cuales su Estado sí va a promover el crecimiento, va a dar los subsidios a estas empresas para supuestamente generar empleos, ¿no? Esto se hizo el siglo pasado con Franklin Delano Roosevelt, y en este momento Estados Unidos se encuentra en una crisis desde el año 2008, en una crisis muy importante que lo ha puesto en un papel mucho menos relevante que antes, ¿no? Estados Unidos no es lo que era antes, Estados Unidos ya no es el poder hegemónico, y a través de esta reformulación de su sector energético, a través de este gran acuerdo verde que tanto progresistas como personas de la derecha apoyan de una forma u otra, es muy importante para ellos. Entonces, al final, lo que se ha querido y lo que avanzó gracias a, obviamente, gobiernos serviles, gobiernos vendepatrias, funcionarios vendepatrias que en algún momento fueron empleados y que ahora pues están en contra de esta reforma, fueron empleados más bien fueron servidores públicos y ahora son empleados de las empresas transnacionales, y que votan o que argumentan a favor de empresas que les van a dar obviamente contratos, y estamos hablando de consultores que les van a dar espacios en sus juntas directivas, como en el caso de Felipe Calderón y su exsecretaria de Energía, y muchos otros funcionarios públicos, ¿no? Que en algún momento, por ejemplo, pienso también en Jesús Reyes Heroles, que fue embajador de México en Estados Unidos, donde hizo sus relaciones con toda la élite política estadounidense. Después fue director de Petróleos Mexicanos y después se dedicó a la consultoría, aprobada ya la reforma del 2013 para hacer ese cabildeo, para poder lograr y para poder pues dar, de acuerdo a todo lo que conocía de cómo estaba el sector, la mejor información a empresas de otros países que obviamente pues eran sus clientes y probablemente le daban un pago muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, lo que se va a dar hoy también nos va a hacer ver quiénes son nuestros ministros, quiénes son esas personas que deciden cuestiones fundamentales. Creo que en una democracia, sí, este balance de poderes, ¿no? La existencia de tres poderes que ninguno se va a ver, que sirven como fuerza para eliminar, ¿no? Esta tiranía de la mayoría, que es en este momento para la oposición una gran figura, ¿no? El Poder Judicial, pero de cualquier forma, vamos a ver de qué están hechos. ¿Y qué han utilizado desde el Poder Judicial? Los recursos estratégicos de la nación. Ahora bien, quisiera también tratar un tema muy importante, ¿no? Porque se está viendo realmente Profesora, le quería decir que en efecto queda muy, muy claro que sería muy difícil que se consiga esta inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, y es muy importante. Estamos viendo el análisis muy objetivo de la doctora, de la profesora, en este tema tan importante, tan difícil. Yo le quería plantear y le pido, pues vamos, en esto que podamos terminar con el comentario, ¿qué va a pasar en cuanto a los conflictos de interés que existen en estos momentos en esa Suprema Corte de Justicia? Muy bien, claro que sí. Esto es muy importante, el conflicto de interés, que tiene que ver
con un fenómeno que ya hemos platicado en otros momentos, en este espacio y en muchos otros más, también en el Parlamento abierto, el conflicto de interés, las puertas giratorias, las familias. Esto es importantísimo en un momento de una decisión fundamental como la aprobación o no de la propuesta de reforma al sector eléctrico enviado por el Poder Ejecutivo en este momento. Bueno, hemos hablado mucho de estas puertas giratorias, de estos consultores que en algún momento fueron empleados del sector, empleados públicos, y que estuvieron trabajando en el gobierno mexicano y que ahora utilizan esas puertas giratorias para apoyar los intereses de a quienes conocieron cuando eran servidores públicos. Pero en este sentido es muy interesante lo que pasó, lo que sucedió con la ministra Loretta Ortiz. Disculpen, ella fue acusada ella fue acusada de que porque era como dije yo, ¿no? Loretta Ortiz Alf, que fue acusada de que, bueno, no acusada, sino que se planteó que podría haber un conflicto de interés porque ella cuando era diputada del partido, representando al Partido del Trabajo, votó en contra de la reforma al sector eléctrico en el año 2013. Y entonces, cuando ella presenta este punto el día de hoy en la Suprema Corte, pues no estaba capacitada, ¿no? Finalmente no se decidió en este sentido, ¿no? Porque ella para discutir el recurso contra la ley, para que se le impidiera poder discutir este recurso, porque se sabía que tenía una postura muy clara, ¿no? Yo creo que todos tenemos una postura, pero fíjense qué interesante, que en otros casos, también con otro ministro, esto me llamó mucho la atención, porque el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, este señor es también, primo, ¿no? Que es lo que tengo entendido, vamos a hacer una mayor investigación, es interesante, ¿no? La señora Ortiz Mena, que ella pues es directora general de Innova, Innova es una filial de la empresa energética Sempra. Sempra tiene mucho interés en que no se apruebe la reforma al sector eléctrico porque es uno de los jugadores más importantes en este mercado. O sea, sabemos que Sempra participó en los foros de Parlamento abierto, obviamente tiene muchísimos intereses que esto no sucede, no se apruebe, ¿no? Y la señora Tania Ortiz Mena, pues tiene un papel fundamental en la industria mexicana. Y ella es familiar, vamos, de un ministro de la Suprema Corte y ese conflicto de interés no se manejó, ¿no? Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es el ministro del cual no se ha discutido ningún conflicto de interés. Yo creo que en este momento sí se debería discutir ese conflicto de interés. Imagínense, un ministro de la Suprema Corte, su familiar, a menos de que no sea su familiar, quizás tengo algún error, ¿no? Quizás por los apellidos hay algún error en cuestión de su parentesco, pero tendríamos que investigar si realmente esta prima, que es un jugador crucial, la directora general de Innova en México, una filial de Sempra, y que este señor ya un voto que está cargado, ¿no? Aquí sí, a mí me parece una cuestión que habría que estudiar un poco más, porque, o sea, lo de Loretta Ortiz ya se decidió, se le señaló, no se le acusó, se le señaló de posible conflicto de interés, pero aquí yo veo un interés mucho más claro, que tiene que ver con una relación aparentemente filial. No voy a decir que sea su prima porque no me consta, pero tienen el mismo apellido, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Tania Ortiz Mena. Se puede revisar toda la información, los antecedentes de esta persona, de Tania Ortiz Mena, y también de la participación de Sempra en el mercado de producción de energía eléctrica. Bueno, a mí me provoca un sentimiento como de sorpresa, ¿no? Y también que hay vuelo conflicto de interés. Pues una situación verdaderamente interesante esto que nos plantea
profesora Guadalupe Correa. Es verdaderamente preocupante el pensar que el ministro Ortiz Mena pueda tener algún tipo de conflicto de interés, especialmente cuando se planteaba sobre alguna de las ministras que ha sido señalada de pertenecer a la Cuarta Transformación, en una pues situación verdaderamente preocupante, ¿no? En cuanto al otro tema, el del ministro Ortiz Mena, que ha estado, si no me equivoco, desde tiempos de Calderón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Nos podría, por favor, comentar sus redes sociales? Hay muchas preguntas en nuestras redes, en nuestros chats, de gente que quiere ponerse en contacto con usted ante este verdaderamente importante y objetivo análisis que nos acaba de presentar sobre las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia en la constitucionalidad de la industria de la ley de la industria eléctrica. Por supuesto, sí. El día de hoy se va a discutir un tema muy importante. Se está discutiendo ahorita, mientras hablamos, un tema muy importante. Y con este posible conflicto de interés de uno de los ministros, cuando imagínense que la votación va a quedar mucho más cerrada, imagínense lo que esto significa. Es muy interesante. Claro, mi Twitter, solamente tengo un Twitter, que es @GCorreaCabrera junto. Esa es mi cuenta de redes sociales y ahí estoy en contacto con ustedes. Pueden mandarme un mensaje directo, me pueden seguir y con muchísimo gusto estamos siempre participando. Yo trabajo en los Estados Unidos, pero me pueden encontrar siempre en Twitter, GCorreaCabrera, todo junto. Esa es mi cuenta de Twitter. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por su atención. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que pasa este domingo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y bueno, y si finalmente los legisladores votan en contra de los intereses de la nación, pues creo que tenemos que cobrarles la factura. Esto no puede quedar en el olvido. Así es, totalmente de acuerdo con usted, profesora, la profesora universitaria, escritora Guadalupe Correa, aquí en Sin Censura. Le agradezco. Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Cermak Road en Chicago. Mamá, muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar. Ya mero le va a tocar su primer servicio. De nada, hija. A tu papá y a mí nos interesa tu seguridad. Y hablando del servicio de tu carro, deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz, en la calle 26. ¿A la 26? Tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza. Yo estoy pensando llevarlo al dealer. Mija, ¿cómo crees que solucionó tu papá los problemas con los mecánicos? En ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros. Soy tu mamá y no te daría un mal consejo. Tienes razón, mamá. ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? Mira, ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26. Les puedes llamar al 773-579-0118 o imprime sus cupones y ofertas en tecnicentroauto.com. Y no se te olvide darle un like en Facebook. Amigo transportista, amigo camionero, Truck Dispatch Solutions Inc. le ofrece a usted que tiene su propia autoridad federal de MC o Motor Carrier los servicios de un despachador para buscar carga seca, refrigerada, con estoga, flatbed y hot shots. Y trabajo en 48 estados de la Unión Americana. Lo ayudan si solo necesita preparación de sus contratos con auditorías del DOT, trámites de permisos de transporte como MC, USDOT, permisos para transportar en los estados de Kentucky, Nuevo México y Nueva York. Atención, camioneros de Texas, cuentan con preparación de reportes de IFTA, revisan el crédito de los brokers antes de aceptar alguna carga. No es despacho forzado, el transportista decide si acepta alguna carga o no. Comuníquese hoy al 469-441-2207, 469-441-2207. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. Amigos, amigas, dicen que amor con amor se paga, y si usted va a contratar servicios de cable e internet,
le recomiendo los paquetes especiales para la audiencia de censura que ofrece nuestra amiga Dolly. Mire, tiene cable con más de 200 canales e internet Wi-Fi de alta velocidad por solo $99 al mes. Y usted, ojo, tiene que pedir los regalos para que nos dé todos los detalles. Vamos con Dolly en vivo y en directo. Querida Dolly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente, y aquí estamos con las ofertas, las promociones, los descuentos y los grandes especiales con nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 mensuales. Deportes, novelas, películas y una gran programación para usted y todos en casita. Porque si usted tiene Dish o tiene DirecTV y paga más, ojo, paga más de $99 al mes por los dos servicios, no por uno, por los dos, el combo cable e internet, $99 al mes, está botando su dinero. Llámeme rapidito y de volada, 773-522-7777, 773-522-7777, porque le traigo la mejor y la más variada programación. Sí, señor, a usted que le gustan los deportes, la Copa América, la Copa España, la CONCACAF, todas esas las tenemos, la Liga Europea. Nosotros la tenemos y se la vamos a colocar completamente gratis, tomando nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 al mes. No, que no califica, que no le colocan el plato, la señal ni la antena, que no le dejan poner una antenita en el techo. Ni se preocupe, ni se angustie, que con este nuevo programa yo le puedo instalar hasta 5 televisores, todo por el mismo precio. $99 al mes por cable e internet ilimitado. 773-522-7777. 773-522-7777. Y ahora, hasta que se acabe el año de corrido, vamos, una tarjeta de $100. Tome su servicio de cable o internet y llámeme rapidito y de volada y no olvide pedir su tarjeta de regalo. 773-522-7777. 773-522-7777. Con nosotros todos califican. Oferta especial para Illinois, Texas y California, pero instalamos en cualquier parte de la Unión Americana. Llámeme ya. 773-522-7777. Programa especial para todos estos consentidos de la tercera edad. Pidan su descuento y para los estudiantes también. 773-522-7777. Llámeme ya. Y no olvide, 3 meses de canales de películas completamente gratis. HBO, Showtime, Cinemas y Star. ¿Dónde nos escuchaste? En Sin Censura. Levanta el teléfono, llámanos rapidito y de volada para darte la oferta de $99 por cable e internet o el internet solito por tan solo $45 al mes. Y si para ti lo más importante es la seguridad, tenemos cámaras de seguridad. Llámame ya. 773-522-7777. 522-7777. Adelante, mi querido Vicente. Gracias, mi querida Dolly. No se le olvide mencionar que nos ve y nos escucha en Sin Censura con Vicente Serrano y que se mochen con los regalos por aprovechar uno de estos paquetes de cable e internet con nuestra querida Dolly. Sin Censura con Vicente Serrano. Para mostrarles aquí los mejores especiales que tenemos de botas de trabajo, empezando con toda la bota Caterpillar que tenemos aquí insulada, con casquillo, sin casquillo. La bota Red Wing tenemos aquí como 8 o 9 diferentes estilos de 8 pulgadas, a prueba de agua, con casquillo, sin casquillo. La bota Timberland Pro que tenemos también a prueba de agua, con casquillo y sin casquillo. Y lo mejor de todo, el mejor pastel es este es el mejor pastel aquí, las botas Caterpillar de casquillo. Por ejemplo, una botita como esta, que bota de $150, está a $99.99. Precio especial para los clientes de Sin Censura, aquí les vendemos más. Tenemos los Reebok también antiderrapantes de casquillo, sin casquillo.
el Skechers antiderrapante sin casquillo, la mejor selección de zapatos de comodidad Clarks of England. Estos zapatitos es lo más fino que hace Clarks, son zapatos de $180. Ahorita les vamos a ofrecer $40 de descuento, nos van a salir a $140 para los clientes de Sin Censura. Y la mejor selección en zapatos de vestir, tenemos las mejores marcas como Giorgio Brutini, Nambush, Stacy Adams, los clásicos Stacy Adams, los Florsheim, que es la mejor calidad que vendemos de vestir en la tienda. Todos tienen $10 de descuento para nuestros clientes de Sin Censura. Y no olviden mencionar el programa Sin Censura y que pidan su regalo. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.